Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en la víspera del Año Nuevo y nuestros mejores deseos para su vida. Deseamos que el Señor conceda las peticiones de su corazón y que este Año Nuevo sea aún mejor. Sobre todo mucha salud, gloria al Señor. Así es que vamos a terminar el capítulo que dejamos, el último capítulo del libro de Segunda de Samuel, verso 1 al 10, que lleva por título David censa al pueblo, gloria al Señor. Así es que vamos a leer los primeros versos de partida, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que se dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo. Y Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos, Señor amado. Hay tantas cosas, Señor del cielo, por las cuales estamos agradecidos para contigo, maravilloso Dios. Los favores que hemos recibido en este año, Padre Santo, son innumerables, mas por cada uno de ellos, muchísimas gracias, precioso Dios. Gracias por la familia, Señor. Gracias por esos miembros, Señor amado, que tú añadiste a nuestra familia y los que despedimos, maravilloso Dios, a tu presencia, precioso Dios. Gracias, Padre Santo, porque no nos ha hecho falta el techo, el abrigo, el sustento, Señor mío y Dios mío, y el trabajo, precioso Dios. Tu bondad y tu misericordia se ha dejado sentir desde el principio del año hasta el final de este año. Señor del cielo, bendiga a su pueblo, Padre Santo, que este año que viene, Señor del cielo, podamos, Señor mío y Dios mío, continuar así, bendecidos delante de tu presencia, maravilloso Dios. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. En el estudio anterior escuchamos las últimas palabras de David y dijimos que estos libros que estudiamos, estos últimos capítulos, no estaban en orden cronológica. Es muy posible que este incidente o esta historia que vamos a estudiar en este capítulo de Segunda de Samuel 24 haya ocurrido antes de las últimas palabras de David. Pero pues con la ayuda del Señor vamos a estudiar este capítulo, que es el último capítulo de Segunda de Samuel, y que podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Esta historia que leemos aquí en Segunda de Samuel capítulo 24 también está repetida en el capítulo 21 de Primera de Crónicas. Vamos a mirar, ¿verdad?, que en estos dos capítulos hay algunas variaciones de una historia a la otra. Por tanto, vamos a ir haciendo notar las discrepancias o los números, ¿verdad?, porque en realidad la palabra del Señor es perfecta. Lo que pueda estar, ¿verdad?, haciendo que estos números varíen de capítulo a capítulo. Estas indiscrepancias también pueden ser
explicadas, ¿verdad? Hay personas que estudian la palabra del Señor para encontrar errores y contender contra la palabra del Señor, pero en la palabra del Señor los únicos errores que se encuentran son de imprenta y errores de hombre, no son errores de Dios, ¿verdad? Leemos aquí en el capítulo 24, uno dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Vamos a mirar, mis hermanos, que hacer un censo es algo normal. Esta nación hace un censo cada 10 años, cuenta a la gente con diferentes propósitos. La mayoría de ellos, ¿verdad?, es para los impuestos o con fines políticos, ¿verdad? Pero el pueblo es contado. Es legal, es algo que se puede hacer, pero vamos a estudiar qué fue lo que ocurrió en esta ocasión, ¿verdad? Que por este censo viene también un juicio sobre la nación de Israel. Leemos en el primer verso que dice: la ira de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel. Israel, ¿verdad? Hemos entendido desde el principio, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Son sus hijos, y como sus hijos tienen una gran responsabilidad, y Dios requiere más de su pueblo que de las otras naciones. Ahora, como sus hijos tenían una gran responsabilidad de representar a Dios también delante de otras naciones. Ahora, esto es también para nosotros. Si yo digo que soy un hijo de Dios, eso me trae más responsabilidad a mí, que soy hija de Dios, que a los que no lo son. Dios trata más severamente con sus hijos que con los que no son sus hijos, y nosotros como padre de familia, ¿verdad?, lo sabemos, que nosotros corregimos a nuestros hijos porque son nuestros, pero no podemos ir a corregir a los hijos del vecino. ¿Por qué viene juicio a los hijos de Israel? Porque el pueblo de Israel era en esos días los representantes del resto de las naciones. Era la única nación que tenía un Dios verdadero, al cual, ¿verdad?, su responsabilidad era representarlo a las otras razones. Ahora, en ocasiones nos preguntamos cómo es, ¿verdad?, que toda la gente puede hacer irregularidades, ¿verdad? Algunos roban, algunos hacen trampa en los trabajos y decimos: no les pasa nada, nunca se meten en problemas. Pero el día que tú, como hijo de Dios, te atreves a hacer algo indebido, algo ilegal, o querer hacer trampa, a ti te pescan, ¿verdad?, con las manos en la masa. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo a los que no son sus hijos, o los mira, ¿verdad?, pero no los puede corregir porque no son sus hijos. Pero tú, que eres su hijo, ¿verdad?, Él va a venir a corregirte en su amor y en su misericordia, ¿verdad? Porque el Señor espera que sus hijos caminen derechito, gloria al Señor. Así Israel, siendo sus representantes, deberían de vivir bajo estándares más altos, pero no siempre lo hacían, pues tenían la tendencia de volverse a la idolatría o irse tras los ídolos. Ahora, ¿cuál fue la razón lo que Israel hizo para provocar en esta ocasión la ira de Dios? Pues aquí no nos lo expresa, no nos lo explica, ¿verdad? Pero vamos a leer en esta historia que Dios está buscando levantar juicio contra Israel, por lo cual permite que David sea provocado o sea tentado
para cometer esta falta o este pecado que él mismo confiesa que ha cometido más adelante, ¿verdad? Si leemos este verso, entendemos que fue Dios quien incitó a David. Dice ahí, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Eso entendimos en el verso 1 que leímos. Pero yendo a Primera de Crónicas capítulo 21, que son dos historias, ¿verdad?, que nos dan la misma información, leemos en el capítulo 21, verso 1, que fue Satanás quien incitó el corazón de David a hacer este censo. Lea conmigo Primera de Crónicas 21:1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Lo que podemos entender es que Dios abrió la puerta y permitió que David fuera tentado por el tentador o por Satanás, y que David no tuviera la fuerza para resistir esa tentación, o sea que él cedió a ese dardo del enemigo y terminó censando al pueblo, ¿verdad? Algo parecido a lo que ocurrió con Job, ¿verdad? El enemigo fue a acusarlo y a decirle al Señor, Job no te sirve de balde, él te sirve por todo lo que tú le has dado. Entonces él dice, quítale tu cobertura y verás cómo no te maldice en tu presencia. Y Dios le dio permiso de que el enemigo lo tentara. En esta ocasión Dios tenía un juicio que quería levantar contra la nación de Israel y permitió que el enemigo viniera a zarandear a David, a tentarlo, a probarlo, y David no pudo resistir esa tentación y cedió a ese pecado de censar al pueblo. Verso 2 dice, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahora, ese censo era para determinar cuántos hombres eran aptos para la guerra, de cuántos hombres él disponía, ¿verdad?, para su ejército en todo el país. Ahora, sabemos, ¿verdad?, por la historia que hemos estado estudiando, que Dios le había dado a David victoria tras victoria sobre sus enemigos. Toda nación que se levantaba contra David, Dios la derrotaba. Y en ocasiones, ¿verdad?, los censos se hacían también para contar los soldados e ir a atacar a otras naciones. Ahora, ¿qué es lo que David tenía en mente? Tampoco lo sabemos. Anteriormente él hacía incursiones, iba a otros tribus o a otros países y robaba, ¿verdad? Saqueaba a las ciudades. Esto es lo que él hacía en el principio cuando estaba siendo perseguido por Saúl. De esta manera él se sostenía. ¿Qué era lo que él tenía en mente? En realidad no lo sabemos, pero le entró el deseo de contar y saber con cuántos hombres, ¿verdad?, o soldados él contaba para su ejército. Ahora, lo más seguro que los estudiadores dicen es que había un cierto orgullo en David, ¿verdad?, que tomó parte de este pecado. Y el Señor, ¿verdad?, nos advierte de tener cuidado con ese terrible sentimiento que se llama orgullo, ¿verdad? Esto era para poder decir, yo tengo un ejército de 500,000 de soldados, como hoy en día, ¿verdad?, cuando un país está contra otro, comienzan a desfilar y a dar el número de su ejército y su artillería para intimidar, ¿verdad?, a las otras naciones. Era algo así, ¿verdad?, como una manera de presumir lo que él tenía. Ahora, la seguridad de su nación
no estaba en qué tan grande está su ejército. Sabemos que la seguridad de una nación es su entera confianza en el poder de Dios. Es Dios el que da la victoria. Ahora, es un error cuando una nación o una familia comienza a confiar en su ejército o en sus bienes para sus necesidades. Siempre nuestra confianza debe de ser entera y completamente en el Señor. Toda la bendición viene de parte de Dios. Todo lo bueno que ocurre en tu vida viene de parte de Dios y a Él debemos de darle las gracias. Y David sabía, él había visto una y otra vez que el poder estaba en el brazo poderoso de Jehová, no en el brazo de carne para salvarlo. Ahí leemos, ¿verdad? En Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En muchas ocasiones, ¿verdad? Son nuestros pecados los que nos entregan a oprobio de nuestros enemigos. Nuestra confianza debe de estar entera y completamente en el brazo poderoso de Jehová. Gloria a Cristo Jesús. Y dice el resto del verso que este censo se dio desde Dan hasta Berseba. Y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahora, siendo Dan la tierra más remota, el censo se iba a hacer en realidad de punta a punta. Es como si nosotros dijéramos desde Los Ángeles hasta Nueva York, ¿verdad? Eso es cruzar todo el país. Son los generales del ejército de David debían de cruzar todas, ¿verdad?, las tribus a hacer contarse, ¿verdad?, todos los hombres aptos para la guerra. Verso 3 dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Los generales se opusieron a este mandato de David. Ellos no encontraban sentido el por qué David quería censar al pueblo. El Señor te añada 100 veces más de lo que tienes, pero ¿por qué te empeñas en saber cuántos hombres tienes? Aquí Joab está con toda la razón, ¿verdad? Él le damos un 10 por tratar de hacer a David desistir de su pecado, ¿verdad? Si David hubiera escuchado el consejo de su capitán, no se hubiera metido en problemas. Y es por eso, ¿verdad?, que los líderes tienen su gabinete, ¿verdad?, su gabinete, para que los hagan desistir muchas veces de ciertas decisiones erróneas que puedan tomar como líderes, ¿verdad? Y aquí está Joab haciendo su trabajo, tratando de hacer a David desistir de su pecado. Dice el verso 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Obviamente Joab no era el único que se oponía a que David hiciera ese censo. El resto de los capitanes posiblemente también trataron de hacerlo desistir, pero ganó la palabra del rey, ¿verdad? Muy posible les dijo, yo soy el rey y aquí se hace lo que el rey dice y me van a censar a todo el pueblo porque yo quiero, ¿verdad? No sabiendo que su decisión iba a desagradar a Dios. Verso 5 dice, y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra bajo de Otzi, y de ahí a Danján
y a los alrededores de Sidón. Fue luego a la fortaleza de Tiro y a las ciudades de los heveos y los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. En realidad lo que estos versos nos dicen, que los capitanes del ejército de David recorrieron el país entero, que no dejaron ningún rincón del país, sin contar a los hombres de aquel lugar. Ahora, este censo no incluía a las mujeres, tampoco incluía a los niños, solamente a los hombres de 20 años hacia arriba, ¿verdad? Que eran la edad en la cual los israelitas podían enlistarse en el ejército de Israel. Verso 9 dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Vamos a mirar, ¿verdad? El número que aquí le da Joab son 800,000 hombres, varones de guerra. Vamos a trasladarnos a Primera de Crónicas, capítulo 21, donde nos dice que fueron 800,000. Aquí nos dice 800,000 de los que sacaban espada, y en Primera de Crónica nos dice que fueron 500,000 hombres. Perdón, me brinqué aquí. El Segunda de Crónicas nos dice que eran 1,100,000 hombres. La discrepancia del número son muchos. 800,000 que da Joab a David, y yendo a la historia de Segunda de Crónicas, que es la misma, nos dice que es 1,100,000. Hay 300,000 plus, ¿verdad? El número que no concuerda. Y los estudiadores, la explicación que dan, ¿verdad? Que en Primera de Crónicas se contaron a todos los hombres varones, y no importando que no fueran los hombres de guerra, y en el número que da Joab de 800,000 eran solamente los varones de guerra. Continúa el verso y dice, y los de Judá 500,000 hombres. Y si leemos en Primera de Crónicas, nos da, dice, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espadas. Ahí la discrepancia no es tanta, ¿verdad? Son como 30,000 el número de la diferencia. Verso 10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Recordamos que trataron de hacerlo desistir de su pecado, pero no quiso oír. Ahora, en cuanto David supo el número, primeramente estaba ansioso, desesperado por saber cuántos soldados tenía en su país, pero en el momento que supo el número del censo, le entró un gran remordimiento a su corazón, se sintió miserable. Y desgraciadamente es así siempre con el pecado. Un ejemplo, ¿cuántas veces no anda un hombre insistiendo que quiere a una mujer y hace todo lo posible por llevarla a la cama, en pocas palabras, pero en el momento que logra su propósito, se siente también vacío y miserable, o viceversa, ¿verdad? Porque hoy el pecado no discrimina hombres ni mujeres. Ahora, es interesante, ¿verdad?, cómo el enemigo usa todas estas cosas para
hacer caer a los hombres, para poner tentación, para que hagamos o cometamos cosas indebidas, pero una vez que las cometemos, viene el remordimiento y al igual que David, encontramos que ninguna de esas cosas vacías traen satisfacción a nuestra vida, que solamente desagradamos a Dios por gusto, porque después que cometemos el pecado no encontramos satisfacción en Él y viene el terrible remordimiento y nos sentimos muy, muy mal. David quería saber cuántos hombres tenía a su disposición para la guerra. Eso tomó 9 meses, 20 días, ¿verdad? Duró casi lo que dura un niño en nacer, lo que duró para llegar al resultado de su pecado. 9 meses, 20 días. Pero una vez que escuchó el número, no tuvo satisfacción en él, sintió remordimiento y su corazón lo reprendió. Leemos ahí la parte del verso, dice: dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Reconoce la inmensidad o la grandeza de su pecado. Yo he cometido una gran falta, he actuado neciamente al no escuchar el consejo de mi consejo. El pecado era haber censado al pueblo con una actitud incorrecta, ¿verdad? Había cierto orgullo en su corazón de saber la grandeza de su ejército. Ahora, no había pecado, como dije hace un momento, el haber tomado un censo del pueblo. Recordamos que en el libro de Éxodo, Moisés censó al pueblo al salir de Egipto, cuando iban camino por el desierto a la tierra prometida. Más adelante, cuando llegaron a la tierra prometida, se volvió a censar el pueblo de Israel. En realidad, no había pecado en contar al pueblo, si él hubiera contado con la motivación correcta. Pero había cierto orgullo o vanidad en David de saber el número de su ejército. Él quería saber, ¿verdad?, cuánto poder militar tenía y con cuántos hombres pues podía contar para la guerra. Como dije al principio, él no estaba confiando en el brazo fuerte de Jehová, sino en el brazo de carne del hombre, y es ahí donde Dios se lo miró como pecado. Ahora, como resultado de su remordimiento, lo cual es correcto, David confiesa su pecado. Primero hubo la convicción de pecado, seguido inmediatamente por la confesión de pecado. Esto fue en el caso de David, lo cual hizo lo correcto. Él anteriormente ya había cometido otra falta, de la cual recibió el perdón y comprendió la misericordia de Dios y entendió que Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Siempre y cuando nos pongamos a cuentas con el Señor. Pero el caso de David no es el caso de toda la gente. En ciertos casos tendremos a encubrir nuestra falta. En vez de reconocer que hemos hecho mal, comenzamos, ¿verdad?, a esconderlo, a encubrirlo. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero en vez de confesarlo, mentimos. Tratamos de encubrirlo con mentiras, ¿verdad? Y sabemos que una mentira va a llevar a otra y va a llevar a otra y más en problemas nos vamos a meter. Ahora, si decimos que no pecamos,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. O David ya había aprendido este concepto y este principio, que si se engañaba a él mismo no iba a prosperar, ¿verdad? Yendo a primera de Juan capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O en el caso de David, David hizo lo correcto, el Espíritu Santo lo redarguyó y él reconoció su falta, reconoció su pecado, reconoció que le había hecho falta humildad para escuchar el consejo de sus generales y le pidió perdón al Señor, ¿verdad? Inmediatamente vino la convicción del Espíritu Santo de que había cometido pecado, ¿verdad? Pablo más adelante nos dice, gloria al Señor, que cuando nosotros no escuchamos, no atendemos la voz del Espíritu Santo, entonces viene una cicatriz en nuestro corazón, se engrosa y después, aunque queremos pedir perdón, ya no lo hacemos, ¿verdad? Seguimos encubriendo nuestro pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria al Señor. So, vamos a mirar qué ocurre, ¿verdad? En la segunda parte del capítulo de Segunda de Samuel con el resultado de este pecado de David. No se lo pierda. Vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, divino y amado Dios en cuya presencia estamos. Te agradecemos por tu palabra, Señor mío y Dios mío. Gracias por enseñarnos, precioso Dios. Aún con el abrir tu palabra y leerla ya estamos recibiendo bendición, maravilloso Dios. Pedimos que añadas a nuestra alma ese milímetro espiritual que estamos deseando, Padre. Queremos encomendar, Señor mío y Dios mío, este año a ti, Señor amado, que así como estuviste con nosotros este año, seas tú caminando con cada uno de nosotros, precioso Dios. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor amado. Síguenos redarguyendo, precioso Dios. Síguenos ayudando, maravilloso Dios. Mira al que está triste, Señor, al que está deprimido, al que está ansioso, al que está enfermo, Señor mío y Dios mío. Levántale de su lecho de enfermedad, Señor del cielo. Te pedimos en esta hora por Nayeli Ordóñez, Señor mío y Dios mío. Tú sabes, Señor mío y Dios mío, la aflicción por la cual esta familia está pasando, Señor del cielo. Levántale con poder, Señor mío y Dios mío, para que te sirva, precioso Dios. Gracias por tu provisión, tu ayuda y tu misericordia, amado Dios. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, les regale otro excelente año y que tengan un feliz año nuevo. Dios les bendiga.